¿Cómo están amigos? ¿Cómo están hermanos? Que la gracia del Señor pueda estar sobre ustedes en este momento. Y qué lindo que podamos estar juntos para compartir un momento donde miremos la palabra del Señor y podamos recibir de ella lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que el propósito de la palabra de Dios es bendecir nuestras vidas. Los invito ahora a leer la palabra de Dios en el Salmo 42. Salmo 42, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso, un hermoso salmo que habla acerca de la necesidad que tenemos, la profunda necesidad que tenemos de Dios. El primer versículo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo comienza con una imagen fuerte, un ciervo sufriendo de sed. Quizá la sed se debía a una gran sequía o a una intensa persecución por algún animal que estaba persiguiéndolo. De igual manera, el ciervo anhelaba y necesitaba agua para continuar viviendo, para continuar vivo. De la misma forma, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Disfrutar de la comunión con Dios es una necesidad urgente y absoluta de nuestra alma. No podemos prescindir de esto. Cuando no conocemos a Dios, no conocemos la bendición de Dios, ni la bendición que significa y que importa la comunión con Él. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed de agua, sino de Dios. La bebida y la sed son imágenes, figuras comunes de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión que Dios puede hacer. El énfasis está puesto especialmente en la desesperación, la urgente necesidad del alma que realmente no tiene a Dios. Podemos pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad aún mucho más urgente. Y esto es una realidad. No podemos prescindir de esto. El hecho que tenga necesidad, por otro lado, es señal de que hay vida, que todavía está con vida. Ya muerto, no tiene ninguna necesidad. Por eso es que aquellos que, alejados de Dios, y como bien dice la palabra del Señor en su contexto, están muertos espirituales, no tienen o no sienten la necesidad de Dios. Sin embargo, cuando hemos conocido la gracia de Dios y hemos conocido la salvación del Señor, y por alguna razón o por algún motivo nos apartamos y nos alejamos de Él, podemos llegar a sentir justamente la urgencia de volvernos al Señor, que es fuente de toda vida y de toda gracia.
El salmista, como si hubiese estado desterrado, se siente totalmente alejado de Dios, en un lugar seco, en un lugar totalmente árido. Compara su ansia por la comunión con Dios con la que siente el ciervo, el venado, cuando no puede encontrar agua. Esta manera tan intensa de expresar el anhelo que tiene en su corazón de una íntima comunión con Dios solo puede manifestarse en una persona de profunda fe en el Señor. De otra manera, como dijimos antes, posiblemente no sienta esta necesidad y mucho menos esta urgencia. En el Salmo 84, versículo 2, el salmista dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Qué hermoso, ¿no? Que podamos verdaderamente sentir esta necesidad y que si estamos junto al Señor no perdamos esta bendición, porque de Él recibimos permanentemente esta gracia. El Dios vivo que menciona aquí la palabra es la fuente de ese agua viva que puede influir en nosotros dándonos esa nueva vida. Quien ha experimentado el gozo de la comunión con Dios nunca estará satisfecho sin esta comunión íntima con el Señor. No habrá nada, absolutamente nada en el mundo o que el mundo ofrezca que pueda traer satisfacción a su vida, que pueda realmente satisfacer su necesidad interior. En el versículo 3 dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pan de lágrimas es una expresión, podríamos decir, de intenso dolor, y un dolor que se agrava por las burlas de aquellos incrédulos que lo rodeaban. Y quizá de alguna manera, de la misma manera nos puede pasar a nosotros hoy. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que decís que te ayuda o te bendice? Cuando nos alejamos de Él, seguramente esto es muy probable que ocurra en nuestra vida. No estamos exentos de aflicciones ni de enemigos que quieran vernos destruidos, de ninguna manera. Pero debemos recordar que la única manera de avanzar hacia la victoria y alcanzar la victoria es fortaleciendo nuestra comunión íntima con el Señor. Por algo el Señor Jesús dijo en una oportunidad: separados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer, nada podemos alcanzar. No es importante si el enemigo cree o no que Dios está con nosotros. Lo importante es que nosotros creamos que Dios sí está y que Él no nos abandona. Él nunca nos abandona a nosotros, si nosotros nos apartamos de Él. Dijo el Señor: no te dejaré ni te desampararé. Eso se lo dijo a Josué allí. Josué en capítulo 1, verso 5, le dijo a este hombre que Dios lo había llamado en lugar de Moisés para continuar la obra de la posesión de la tierra prometida. Y también encontramos en el libro del profeta Isaías un hermoso texto que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te doy la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso texto para poderlo aplicar a nuestra vida, para poderlo hacer nuestro. Aun cuando la aflicción venga sobre nosotros, tenemos que aprender a confiar y a esperar plenamente en el Señor, porque el Señor siempre nos ayudará
siempre nos sustentará, no nos dejará y no nos desamparará, como dice la palabra del Señor. El salmista sigue en el Salmo, en el versículo 4, y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista mira con nostalgia desde esa situación, tal vez de insatisfacción y de urgencia, mira con nostalgia los días pasados. En su angustia, el salmista recuerda aquellos buenos tiempos. ¿Cuántas veces pasa que cuando nos alejamos del Señor y cuando perdemos la comunión con el Señor y necesitamos con urgencia el volver a Él, recordamos con nostalgia aquellos buenos tiempos en los que disfrutábamos de la libertad, de estar en la casa de Dios, de compartir la bendición con nuestros hermanos? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Este es un dicho muy común, ¿no? Pero es una realidad. A veces no podemos valorar ni disfrutar a pleno aquellas cosas que tenemos. Parece que si no tenemos la experiencia de perderlo, recién ahí es cuando comenzamos a valorar lo que teníamos y a ansiar con todo nuestro corazón volver a recuperarlo, volver a estar en comunión con el Señor. El salmista recuerda sus experiencias de adoración y de comunión unido al pueblo de Dios. Él mismo había sido activo en guiar a otros entre voces de jubilosa alabanza a la casa de Dios. Él mismo había sido el motor para que otros pudieran llegar a la casa de Dios y disfrutar la bendición de Dios. Pero ahora él se sentía alejado. Estos recuerdos aumentan y renuevan su esperanza. En medio de su soledad y de su tristeza, tal vez podríamos decir hasta de su agonía, el salmista levanta la vista al cielo y reconoce que no está solo y que tiene una verdadera esperanza en Dios. Finalmente, a modo de una autoconfesión, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Se está hablando a sí mismo, en su angustia, en su abatimiento, en su agonía, y te turbas dentro de mí. Y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. Qué maravilloso, qué hermoso esto. Quizá el Señor nos habla a través de esta palabra, porque si estamos en una situación semejante, a la que estaba pasando el salmista y nos sentimos totalmente alejados, pero anhelando lo que perdimos, tenemos que clamar al Señor. Tenemos que saber que podemos realmente acercarnos al Señor y esperar en el Señor, porque seguramente el Señor estará dispuesto a bendecirnos, porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios. Si estás en esta condición, no dudes en clamar al Señor. No te hundas en esta desesperación y en esta agonía, sino que realmente vuelvas al Señor. Tomes la decisión de acercarte nuevamente a Él y gozar de una hermosa reconciliación con Dios y puedas recibir la bendición que Dios seguramente tiene preparada para ti. Que Dios te bendiga, que puedas tomar la decisión que debes tomar en tu vida para poder vivir de aquí en más en una profunda relación y comunión con el Dios de nuestra salvación. Que el Señor bendiga a cada uno, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada corazón.